¿Y si la pieza que te falta no es más tiempo, más dinero o más conexiones, sino la sabiduría de Dios para ordenar todo lo demás? Hoy vamos a viajar por 3 escenas de la vida real. La cruz que redefine la fuerza, la revelación que no se compra, el discernimiento en medio del ruido, el propósito que ya te espera, el reloj del cielo, las relaciones que te forjan, la batalla invisible, el corazón digital, el liderazgo que sirve, la salud que brota del alma, el legado que permanece, la creación que cuidamos y la vigilancia que mantiene la lámpara encendida, y en cada una verás cómo la sabiduría de lo alto cambia el juego. Escribe en los comentarios: Padre, hoy elijo tu sabiduría por encima de mis atajos. Comencemos. Número 1. La sabiduría de Dios en la cruz. Mira, la cruz no fue un accidente ni un símbolo de derrota. Fue la jugada maestra de Dios, su estrategia perfecta para mostrarnos que su sabiduría rompe con toda lógica humana. Lo que para el mundo parecía fracaso, un hombre clavado en un madero, para el cielo era la victoria más grande de la historia. Cristo, crucificado y resucitado, es el poder y la sabiduría de Dios. Y aquí está la paradoja. Lo que parece débil es más fuerte que cualquier fuerza humana. Lo que parece insensato es más sabio que todo el conocimiento del mundo. Si miras tu vida desde esta perspectiva, dejarás de medir tu valor por la aprobación de otros y empezarás a verlo a través de la cruz. En el mundo te dicen: sube más alto, hazte notar, llega primero. En el reino, Jesús dice: sirve, ama, persevera. Renunciar al orgullo abre espacio para que la gracia te dirija. La humildad no te hace perder terreno, te coloca justo donde Dios puede levantarte. Y cuando empiezas a vivir así, notas que tu ansiedad por los resultados se reduce y tu confianza en la voluntad de Dios crece. La cruz también te invita a tomar decisiones distintas. Elegir integridad, aunque tomar un atajo sea más rentable. Perdonar, aunque herir sea más fácil. Servir en silencio, aunque tu ego quiera reconocimiento. Y cuando lo haces, sientes una libertad interior que el mundo no entiende, junto con un enfoque más claro en lo que realmente importa. Claro, hay obstáculos que quieren sacarte de ese camino. El orgullo que necesita tener la razón, la prisa por resultados inmediatos, la comparación que roba tu gozo. El antídoto es sencillo pero profundo: volver al madero, recordar quién te define y para qué vives. La cruz te recuerda que no eres lo que logras, sino a quién perteneces. Y si te preguntas cómo saber si estás caminando en esa sabiduría, hay señales claras. Obedeces aunque nadie aplauda, sientes un gozo tranquilo al servir y mantienes la esperanza viva incluso en la debilidad. Eso es poder real, aunque el mundo lo llame debilidad. Jesús nos dio una clave que cambia el juego. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pregúntate siempre: ¿qué decisión se parece más a Jesús crucificado y resucitado? Si esa es tu guía, no tendrás que perseguir las añadiduras, ellas te alcanzarán. Hoy mismo puedes comenzar. Rinde tu voluntad con una oración breve pero sincera. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Haz un acto de bondad anónimo, sin esperar nada a cambio. Da un paso para perdonar, aunque sea enviando un mensaje o levantando una oración por esa persona. Y recuerda un momento en el que perder por amor a Cristo fue en realidad tu mayor ganancia. Porque ahí, en lo que el mundo llama debilidad, está la fuerza que puede levantar tu vida entera. Y esa fuerza no viene de ti, viene de la cruz. Número 2. La sabiduría oculta revelada por el Espíritu. Hay verdades que no se conquistan corriendo detrás de ellas con la lógica, ni se descubren con horas de análisis. Hay misterios de Dios que no se abren por insistencia intelectual,
sino que se reciben como un regalo al corazón que sabe esperar. Pablo lo dijo con claridad. Hablamos de la sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría que estuvo oculta desde antes de los siglos, pero que fue preparada para nuestra gloria. Y eso significa algo poderoso. Lo que Dios quiere revelarte no es un simple dato para tu curiosidad, sino un diseño para tu vida, algo que va a moldear tu carácter, tus decisiones y tu destino. Esta sabiduría no se compra, no se gana como un trofeo, no se presume como una medalla, se recibe. Y se recibe cuando reconoces que no lo sabes todo. Jesús declaró bienaventurados a los pobres en espíritu, porque la pobreza espiritual no es miseria, es espacio disponible para que Dios lo llene. El que cree que ya tiene todas las respuestas cierra la puerta a nuevas revelaciones, pero el que reconoce su necesidad abre el cielo sobre su vida. Y para recibir lo que está en el corazón de Dios, no basta con hablar, hay que aprender a callar. El silencio orante es como limpiar una ventana empañada. Te permite ver lo que siempre estuvo ahí, pero que estaba borroso. El ruido constante de preocupaciones, tareas, comparaciones y opiniones ajenas ahoga la voz de Dios. Por eso, cada día, aunque sea por unos minutos, necesitamos detenernos y decir: Señor, aquí estoy, sin prisa, sin agenda, háblame. Y luego, escuchar. No siempre llegarán palabras audibles. A veces será una paz que te abraza, otras una idea que arde en el corazón, otras una convicción profunda que sabes que no viene de ti. También está la docilidad, esa postura del alma que reconoce: sin ti no entiendo nada. El orgulloso exige explicaciones, el discípulo se sienta a los pies del maestro, y es en esa actitud, la del aprendiz, donde la revelación encuentra tierra fértil para germinar. Dios, en su amor, nos ha dado herramientas prácticas para cultivar este espacio. Una de ellas es la oración contemplativa. Apartar 10 o 15 minutos para estar con Él sin un guión predefinido, dejando que su presencia haga la obra. Otra es la lectio divina, leer un breve pasaje, saborearlo, orar con Él y pedir una aplicación concreta. También el examen nocturno es clave. Antes de dormir, repasa tu día y pregunta: Señor, ¿dónde me invitaste a actuar o a detenerme hoy? Y algo que a veces subestimamos: llevar un cuaderno de revelaciones. Ahí puedes anotar ideas, intuiciones, versículos que llegan con fuerza. Muchas veces esas pequeñas notas son piezas de un rompecabezas que Dios irá armando con el tiempo. Pero cuidado, no todo pensamiento bonito viene de Dios. Hay filtros para discernir la autenticidad de una revelación. La voz de Dios siempre estará alineada con la Escritura y con el carácter de Cristo. Nunca te empujará al pecado, ni justificará lo que Él mismo condena. Sus palabras traen paz, no confusión, generan obediencia, no orgullo, y con el tiempo producen fruto visible: amor, dominio propio, mansedumbre. Si una supuesta revelación no da estos frutos, no viene del Espíritu, por mucho que suene atractiva. Cuando aprendes a vivir en este flujo de revelación, incluso en medio de la incertidumbre, algo cambia. Dios empieza a conectar piezas que parecían sueltas. Lo que antes te llenaba de ansiedad, ahora lo puedes esperar con calma. La sabiduría del cielo te libra de decisiones impulsivas, de actuar por presión o miedo. Te enseña que el tiempo de Dios es perfecto y que a veces esperar es avanzar. Jesús nos dio una llave maestra: buscar primero el reino. No es un consejo opcional, es la condición para que las añadiduras lleguen sin que las persigas. Significa poner a Dios primero, antes que los planes, antes que los problemas, incluso antes que las soluciones. Abrir el día con la palabra antes que con las redes sociales. Darle a Él la primera palabra de la mañana y la última de la noche. Porque cuando el reino es la prioridad, la revelación fluye de forma natural. Número 3. No todo lo que brilla es luz. Prueba las voces antes de avanzar.
Vivimos rodeados de voces. Algunas son suaves y seductoras, otras fuertes y urgentes. Unas suenan muy espirituales, incluso usan versículos, otras apelan a la lógica o a la emoción. Pero aquí está el problema, no todas vienen de Dios. Y aunque algunas parezcan luz, en realidad pueden ser una sombra que intenta desviarte del camino. Por eso Juan, con la ternura de un pastor y la firmeza de un guardián, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No es un consejo opcional para creyentes experimentados. Es una advertencia urgente para todos. Hoy, más que nunca, el discernimiento espiritual es una necesidad diaria. Estamos expuestos a un exceso de mensajes, enseñanzas y buenas ideas que no siempre tienen raíz en la verdad del Evangelio. Y cuando el alma se alimenta de voces mezcladas, la confusión crece, la fe se debilita y la dirección se pierde. El discernimiento no es desconfianza enfermiza, sino la capacidad de distinguir la voz del pastor en medio del ruido. Probar los espíritus significa someter todo mensaje, impulso o idea a filtros espirituales. El primero es la doctrina de Cristo. ¿Esto exalta a Jesús y su obra en la cruz o la minimiza? La verdadera voz de Dios siempre lleva a Cristo al centro, nunca a la periferia. El segundo filtro es el fruto. Lo que viene del Espíritu produce vida, paz, amor, dominio propio, gozo, humildad. Si la consecuencia es orgullo, división, temor o confusión, no viene del Señor. Y el tercer filtro es la Escritura. Dios no se contradice. Si algo choca con lo que Él ya reveló en su palabra, por muy inspirador que suene, no es suyo. También hay señales de alerta que debes reconocer. Si una voz te empuja a actuar con prisa, sin tiempo para orar ni reflexionar, cuidado. El enemigo trabaja con presión, Dios con dirección. Si sientes confusión persistente, sin paz y con una inquietud que no se disipa, eso es una bandera roja. Otra señal peligrosa es cuando el mensaje alimenta el ego. Buscar reconocimiento, aplausos, protagonismo por encima de la obediencia. Y no olvidemos el aislamiento. Si una voz te lleva a apartarte de la comunidad de fe, a no rendir cuentas o a ignorar el consejo de creyentes maduros, eso es terreno resbaladizo. Dios, en su amor, nos ha dado una triple cuerda para confirmar si algo viene de Él. La primera es la palabra. Un pasaje bíblico que no solo parezca encajar, sino que sostenga y respalde la dirección que sientes. La segunda es la paz que gobierna el corazón. No la paz superficial de un momento emocional, sino esa seguridad interna que permanece incluso cuando las circunstancias no son fáciles. Y la tercera es el consejo de creyentes maduros. Personas que aman a Dios, conocen su palabra y se atreven a corregirte con amor cuando ven que te puedes desviar. Esto nos lleva a un punto importante. El ritmo del reino no es igual al ritmo del mundo. El mundo grita: corre, decide ya, no pierdas la oportunidad. El reino susurra: espera, escucha, avanza a mi paso. Y esperar en Dios no es perder tiempo, es obedecer. Muchas veces la instrucción más sabia que recibirás del Señor será: no te muevas todavía. No porque Él quiera retrasarte, sino porque sabe lo que tú no sabes y ve lo que tú no ves. Por eso, antes de tomar una decisión, hazte esta pregunta: ¿esto refleja la justicia del reino? Y si al considerarlo la paz se esfuma, detente. Es mejor perder un negocio, una oportunidad o una invitación que perder la comunión con Dios. A veces la voluntad de Dios no se manifiesta con un sí o un no inmediato, sino con una falta de paz que te invita a esperar. Practicar el discernimiento no es complicado, pero sí requiere disciplina. Si tienes una decisión importante por delante, ponla en pausa 24 horas. En ese tiempo, ora: Espíritu Santo, muéstrame si esto es de ti, confirma o corrige mi dirección.
Abre la Biblia y busca un pasaje que hable al corazón del asunto. Consulta a un creyente maduro que pueda darte una perspectiva limpia, sin intereses personales, y escribe los pros y contras a la luz de ese pasaje bíblico. Muchas veces, al verlo en papel, la verdad se vuelve más clara. Número 4. Diseñado con intención. Camina en las obras que ya te esperan. Tú no eres el resultado de una casualidad ni un producto de las circunstancias. Antes de que el mundo existiera, Dios ya te había pensado. Eres hechura suya, su obra maestra, cuidadosamente diseñada con intención. Cada rasgo, cada don, cada experiencia, incluso las dolorosas, forman parte de un diseño perfecto. Y aquí hay algo que necesitas recordar cada día. Tu valor no depende de lo que haces, de lo que logras o de lo que otros dicen de ti. Tu valor precede a tu productividad. Dios te amó antes de que pudieras hacer algo por Él. Las buenas obras que menciona Efesios 2:10 no son un medio para ganar su amor, sino el resultado natural de haberlo recibido. El propósito que Dios te dio no es un rompecabezas imposible de armar. Generalmente se revela en la convergencia de 4 áreas que Él mismo pone en tu vida. Primero, tus dones, esas habilidades que parecen fluir de manera natural y que cuando las usas edifican a otros y glorifican al Señor. Segundo, tus pasiones, aquello que enciende tu corazón de manera santa, que no te deja indiferente y que te impulsa a actuar. Tercero, tus heridas redimidas, esos lugares donde fuiste roto, pero Dios te restauró, y ahora puedes llevar consuelo y sanidad a otros que pasan por lo mismo. Cuarto, tus oportunidades, las puertas que Él abre en el momento justo y que te colocan en escenarios donde tu llamado puede florecer. Cuando estas 4 piezas se alinean, el propósito se vuelve más claro, y hay señales que confirman que estás caminando en esas obras preparadas de antemano. El gozo es una de ellas. Incluso en medio del cansancio físico o de las dificultades, servir te llena y te recuerda por qué lo haces. El fruto es otra señal. No hablamos solo de resultados medibles, sino de vidas cambiadas, de personas que se acercan más a Dios gracias a tu servicio. También está la confirmación de tu comunidad de fe, hermanos y hermanas maduros que reconocen y afirman la obra de Dios en ti. Y finalmente, la carga santa, esa preocupación amorosa y persistente por un área, una causa o un grupo de personas que no puedes ignorar y que te lleva a actuar en obediencia. Para avanzar en tu vocación y propósito, no esperes tener todo claro o perfecto. Empieza pequeño y sé fiel en lo que tienes a mano. La fidelidad en lo poco abre puertas para lo mucho. Búscate un mentor, alguien que ame a Dios, conozca su palabra y se atreva a decirte la verdad, aunque incomode. Rinde cuentas, porque el propósito florece mejor en comunidad que en aislamiento. Fórmate, dedica tiempo a conocer más la Biblia, fortalecer tu carácter y desarrollar habilidades que te ayuden a servir con excelencia. Y no tengas miedo de ajustar el rumbo. A veces, lo que hoy parece el camino definitivo es solo una etapa de preparación para algo mayor. En el trayecto vas a encontrar obstáculos que intentarán frenarte. La comparación es uno de los más peligrosos. Mirar lo que otros hacen y sentir que tu aporte es pequeño o irrelevante. Recuerda, Dios no te llamó a copiar a nadie, sino a caminar en el plan único que diseñó para ti. El perfeccionismo es otro enemigo silencioso. Esperar a que todo esté perfecto antes de actuar puede dejarte paralizado. Dios no te pide perfección humana, sino disposición y obediencia. Y el miedo al error puede inmovilizarte. Sí, es posible equivocarse, pero Dios guía más fácilmente a alguien en movimiento humilde que a alguien que no se atreve a dar un paso. Por eso es fundamental que tu vocación esté sometida al reino. No debe convertirse en una idolatría laboral.
donde el servicio, el ministerio o el trabajo se vuelvan más importantes que el Señor mismo. Tu propósito es, en esencia, adoración práctica. Cada acción, cada proyecto, cada esfuerzo es una oportunidad para glorificar a Dios. Cuando buscas primero el reino y su justicia, el trabajo y las responsabilidades encuentran su lugar y su medida correcta. Ya no vives como esclavo del rendimiento, sino como hijo amado que sirve por gratitud. Número 5. Cuando entiendes los tiempos, el reloj del cielo ordena tu agenda. El tiempo es uno de los regalos más valiosos que Dios nos ha dado, y sin embargo, es uno de los que más fácilmente dejamos que se escape. Nosotros medimos la vida en horas, días y semanas. Dios la mide en kairos, en momentos precisos, en temporadas que Él mismo marca. Cuando tratamos de vivir solo por el cronos, el reloj humano, caemos en la ansiedad y en la prisa que nos empuja a decidir sin pensar. Pero cuando aprendemos a caminar al ritmo del cielo, descubrimos que las decisiones se vuelven más claras y que la paz gobierna incluso en medio de agendas llenas. La meta es sincronizar nuestras decisiones con su temporada, no con la presión de lo que otros esperan de nosotros. Parte de esa sabiduría está en reconocer que la vida con Dios tiene estaciones. Hay tiempos para sembrar, para invertir en silencio, para fortalecer raíces que nadie ve. Hay tiempos de espera, donde la actividad externa es menor, pero el trabajo interior es profundo. Y hay tiempos de cosecha, de visibilidad, donde lo sembrado florece. Si no entendemos esto, nos frustraremos queriendo cosechar en temporada de siembra o forzando visibilidad cuando Dios nos llama a ser raíz. Una señal de madurez es aprender a sentir menos culpa por no llegar y más paz al obedecer el paso que corresponde en la estación en la que estamos. Alinear nuestra agenda con el reino requiere hábitos concretos. Una regla de vida ayuda. Establecer bloques fijos para palabra, oración y descanso, de manera que esas áreas no compitan con el resto de la agenda, sino que la gobiernen. Las primicias del día son clave. Antes de abrir el teléfono o responder mensajes, abrir la Biblia y buscar la presencia de Dios. Un sábado semanal, aunque sea mediodía, es una declaración de fe, detenerse para recordar que el mundo sigue girando porque Dios lo sostiene, no porque nosotros no paremos de movernos. Sin embargo, hay errores comunes que debemos desactivar. Uno es el activismo espiritual sin intimidad. Hacer mucho para Dios, pero pasar poco tiempo con Él. Otro es comparar nuestro ritmo con el de otros, olvidando que cada llamado tiene su propia cadencia. Y quizás uno de los más peligrosos, forzar puertas que Dios cerró para protegernos. La prisa por ver resultados puede llevarnos a abrir caminos que no están listos o que nunca fueron para nosotros. ¿Cómo saber si estás en el tiempo correcto? Hay indicadores claros. La paz gobierna, incluso cuando la agenda está llena. El fruto es proporcional al esfuerzo. Trabajas, sí, pero lo que haces produce vida, no desgaste vacío. Y recibes confirmación tanto en la palabra como en la comunidad de fe, porque Dios usa a otros para confirmar su dirección. Cuando Jesús dijo, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia», también nos dio un criterio para manejar el calendario. Lo primero que debes bloquear en tu agenda es el tiempo para cultivar tu relación con Él. El resto de tus actividades debe ajustarse alrededor de eso, no al revés. Así, tu productividad deja de ser simple ocupación y se convierte en fecundidad, trabajo que da fruto y permanece. Puedes empezar hoy mismo con pasos simples. Aparta 20 minutos al inicio del día para leer la palabra y orar antes de tocar el teléfono. Elimina una actividad que no aporte a tu propósito, aunque sea pequeña, para abrir espacio a lo que sí importa.
Define un sabbat esta semana, aunque solo sea mediodía, para detenerte y escuchar a Dios. Y escribe en un papel en qué estación crees que estás. Siembra, espera o cosecha, junto con una obediencia específica que corresponda a ese momento. Cuando entiendes que tu agenda debe ser guiada por el reloj del cielo, la ansiedad pierde fuerza. Empiezas a ver que no se trata de hacer más, sino de hacer lo que corresponde en el momento que Dios marca. Y en ese ritmo, tu tiempo deja de ser solo minutos que pasan y se convierte en vida que fructifica para la eternidad. Número 6. Forja santa. Personas que te pulen y te acercan al propósito. Dios rara vez forma nuestro carácter en aislamiento. Sí, hay momentos de soledad con Él que son esenciales, pero gran parte del proceso de moldearnos sucede en comunidad, en contacto con otras personas. Y aquí está el detalle. Ese contacto no siempre es cómodo. Proverbios 27 lo dice de manera directa. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Afilar algo implica fricción, implica roce, implica que partes ásperas se desgasten para dar forma. Sin esa fricción, el hierro se oxida. Sin relaciones que nos reten, nos estancamos. El problema es que muchas veces buscamos rodearnos solo de personas que nos aplauden, que nos dicen lo que queremos oír, que no cuestionan nuestras decisiones. Eso puede hacernos sentir bien en el momento, pero a la larga debilita nuestro carácter. Dios no quiere que vivas en un círculo de confort relacional, sino en un círculo de crecimiento. Y crecer en el reino significa permitir que otros vean nuestras áreas ciegas y nos ayuden a cambiarlas. Las relaciones que realmente afinan tu vida tienen señales muy concretas. Hablan la verdad, pero siempre en amor. Saben corregir sin humillar, decir lo que necesitas oír, aunque no sea lo que quieres escuchar. Hay reciprocidad. No es un vínculo donde uno da todo y el otro solo recibe, sino un intercambio en el que ambos se fortalecen mutuamente y, sobre todo, comparten el temor de Dios como fundamento. Esto significa que sus consejos y correcciones no nacen de caprichos personales, sino del deseo genuino de ver cumplida la voluntad de Dios en tu vida. Practicar el afilado santo requiere más que buenas intenciones. Necesita estructura e intencionalidad. Puedes comenzar rindiendo cuentas a una o dos personas maduras en la fe, personas que tengan la libertad de hacerte preguntas incómodas sin que te ofendas. Aprende a usar un lenguaje de honra. Confronta la conducta, no la identidad. Di, por ejemplo, esto que hiciste tuvo este impacto y creo que podrías considerar este otro camino, en lugar de atacar con frases que hieren y cierran puertas al diálogo. La retroalimentación efectiva siempre es concreta. Habla de hechos. Explica el impacto que han tenido y sugiere pasos claros hacia la mejora. Ahora bien, abrirse a ser pulido no significa permitir que cualquiera tenga acceso total a tu corazón. Aquí entran los límites sanos. No toda relación debe ser cercana. La cercanía se gana con el tiempo y con la confianza probada. Proteger el corazón no es levantar muros de orgullo, sino discernir a quién le das acceso a tus áreas más vulnerables. Decir no a vínculos tóxicos no es egoísmo, es obediencia a Dios que te llama a cuidar el templo que eres tú. Y aunque el perdón es un mandato, no siempre significa una reconciliación inmediata y total. A veces la confianza rota necesita un proceso guiado por Dios para restaurarse. Cuando surgen conflictos, y siempre surgirán, Jesús nos dio un modelo radicalmente distinto al del mundo. El objetivo no es ganar discusiones, sino ganar hermanos. Primero, ve en privado y habla con la persona. Si no hay apertura, suma a uno o dos creyentes maduros que ayuden a mediar. Todo esto, orado antes y durante, para que tus palabras sanen en lugar de herir más. El corazón de la confrontación en el reino
no es demostrar quién tiene razón, sino buscar la reconciliación que glorifica a Dios. Poner el reino primero transforma también tus relaciones. La pregunta clave que debes hacerte es: ¿esta relación me acerca más a Cristo y a mi llamado, o me aleja de ellos? Cuando esta pregunta guía tus vínculos, Dios se encarga de añadir personas clave para tu crecimiento y de filtrar a aquellas que no están alineadas con su plan para ti. No significa aislarte de todo el que piense distinto, sino discernir quién te impulsa hacia tu propósito y quién te está desviando de él. Número 7. Pelea bien. Estrategias del cielo para batallas invisibles. En esta vida vas a enfrentar batallas, pero no todas las peleas que ves son las peleas reales. Pablo lo dejó clarísimo: no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso significa que la persona que te ofendió, el jefe que te complica, el familiar que no entiende tu fe, no son tu enemigo real. Detrás de esas tensiones hay dinámicas espirituales, fuerzas que buscan sembrar división, desánimo y confusión. Y si reaccionas con armas carnales, gritos, resentimiento, venganza, gastas energía peleando con el blanco equivocado. La madurez espiritual empieza cuando dejas de reaccionar a lo visible y comienzas a responder a lo invisible con las armas correctas. Las armas del reino son muy distintas a las del mundo. Pablo nos recuerda la armadura de Dios, la verdad que se declara y se vive, la justicia que te cubre y te hace caminar recto, el evangelio de paz que guía tus pasos incluso en medio del conflicto, la fe que apaga las flechas encendidas del enemigo, la salvación que asegura tu mente y la oración constante que te conecta con el comandante en todo momento. A esto podemos sumar herramientas poderosas como el ayuno, que no solo disciplina tu cuerpo, sino que debilita el ego y afina tu oído espiritual. Y la adoración, que desplaza la oscuridad y te recuerda que la batalla ya fue ganada en Cristo. Antes de responder en medio de un conflicto o ataque, aplica esta estrategia sencilla pero poderosa. Pausa, ora, responde. Pausa para no actuar por impulso. Ora para recibir la perspectiva de Dios. Y recién entonces, responde con palabras o acciones que avancen el reino. Pregúntate: ¿qué haría que Cristo sea más visible en esta situación? A veces eso implica hablar con firmeza, otras, callar y orar. Hay señales claras de que estás enfrentando un ataque espiritual. Una de ellas es la confusión súbita, cuando todo parece enredarse de golpe sin una causa lógica. Otra es la acusación constante que busca desanimarte. También puede ser una opresión invisible, un peso en el espíritu que no se explica por las circunstancias, o divisiones persistentes entre hermanos. El antídoto es activar las armas. Declara en voz alta la palabra, porque el enemigo retrocede ante la verdad. Intercede con otros creyentes, porque hay poder en la oración unida, y ejerce tu autoridad en Cristo, recordando que no luchas para vencer, sino desde la victoria que Él ya ganó. Como buen soldado, también necesitas cuidarte. Ningún guerrero pelea bien si está debilitado. La vida oculta con Dios, esa intimidad diaria en oración y lectura, es lo que te da fuerza para resistir. No pelees solo. Rodéate de comunidad, de personas que oren contigo y por ti, y cuida tu descanso. El cansancio crónico te vuelve más vulnerable a ataques de desánimo y tentación. En toda batalla espiritual, busca primero la presencia de Dios antes que cualquier táctica. Él es quien da la estrategia precisa para cada situación. Cuando su reino es tu prioridad, Él añade victoria, protección y dirección. Hoy mismo puedes prepararte. Toma Efesios 6 y ora poniéndote la armadura pieza por pieza. Declara 3 verdades bíblicas sobre tu situación, incluso si no las sientes todavía.
Ayuna una comida para pedir claridad en el espíritu y pasa al menos 10 minutos adorando, no pidiendo, solo reconociendo quién es Dios y afirmando tu fe en Él, porque las batallas invisibles se ganan con armas celestiales. Y cuando peleas con la estrategia del cielo, no solo vences al enemigo, tu corazón también queda más firme, más libre y más enfocado en el propósito para el que fuiste llamado. Número 8. Corazón blindado. Lo que dejas entrar te forma o te deforma. Tu corazón es como un manantial. De él fluye todo lo que eres, lo que piensas, lo que hablas y lo que decides. Por eso Proverbios 4 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si el agua que fluye está limpia, todo lo que toca recibe vida. Pero si la fuente se contamina, el daño se extiende a todo lo que sale de allí. Y en la era digital, ese manantial está más expuesto que nunca. Cada scroll, cada video, cada publicación que consumes es como abrir una puerta para dejar entrar algo a tu interior. La pregunta es: ¿estás dejando entrar vida o veneno? Lo que consumes a diario se convierte en parte de ti. El contenido que dejas entrar a tus ojos y oídos termina formando tu manera de pensar, tu lenguaje, tus deseos y hasta tus emociones. El algoritmo de las redes sociales no es neutral. Amplifica lo que ya buscas. Si llenas tu feed con chismes, críticas o comparaciones, pronto será lo único que verás y tu corazón se acostumbrará a eso. Pero si decides alimentar tu mente con palabra, esperanza, testimonios y verdad, eso es lo que empezará a multiplicarse en tu interior. No puedes esperar una mente en paz si tu dieta diaria es basura emocional. Hay señales claras de que necesitas filtrar lo que estás consumiendo. Si después de pasar tiempo en redes sociales te sientes ansioso, vacío o molesto, sin razón aparente, presta atención. Si te descubres comparándote constantemente con la vida de otros y sintiendo que no eres suficiente, es hora de revisar qué estás dejando entrar. Si la oración y la lectura de la Biblia se han vuelto una lucha porque tu mente no puede concentrarse, probablemente es porque la has saturado con distracciones rápidas y superficiales. Incluso la forma en que reaccionas a las personas, con más irritabilidad o menos paciencia, puede ser un reflejo de lo que estás absorbiendo. Proteger tu corazón no es algo que suceda por accidente, requiere intención. Comienza dándole a Dios las primicias de tu día. Eso significa que antes de tocar tu teléfono, le des el primer lugar a la oración, a la lectura bíblica, a un momento de silencio con Él. Establece límites de tiempo para las redes y crea listas blancas de cuentas que realmente edifiquen tu fe y tu ánimo. Practica un ayuno digital semanal, aunque sean unas horas, para resetear tus deseos y recordarle a tu mente que no depende de la pantalla para vivir en plenitud. Antes de consumir o compartir algo, pasa por el filtro triple. ¿Es verdadero? ¿Es puro? ¿Edifica? Este principio, basado en Filipenses 4, es un salvavidas para el alma. Si un contenido no pasa este examen, descártalo sin culpa. No todo lo que es viral es saludable y no todo lo que entretiene es bueno para tu espíritu. Piensa en cómo cuidas tu cuerpo. No comerías comida podrida solo porque está de moda, y lo mismo aplica para lo que alimenta tu alma. No se trata solo de eliminar lo malo, sino de sembrar lo bueno. Llena tu mente con palabra de Dios, predicaciones sanas, enseñanzas que te ayuden a crecer. Cambia el entretenimiento vacío por momentos de adoración, lectura inspiradora o conversaciones significativas. Usa tus plataformas para compartir luz, un testimonio, un versículo, una palabra de gratitud. Y rodéate, incluso en lo digital, de mentores espirituales y personas confiables que te inspiren a buscar más de Jesús. El principio de Mateo 6 también se aplica a tu vida digital.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pregúntate cada día, ¿esta práctica me acerca más a Cristo o me aleja? El primer scroll de tu mañana debería ser hacia su palabra, no hacia un feed interminable que solo llena tu mente de ruido. Cuando pones a Dios primero, incluso en lo digital, Él añade claridad, paz y dirección. Número 9. Lidera desde el corazón. Menos control, más ejemplo vivo. En el reino de Dios, liderar no es subir la escalera para mirar a todos desde arriba, sino bajar para levantar a los que están en el camino. Jesús no solo enseñó esto con palabras, lo vivió. Él, siendo el Hijo de Dios, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Mostró que la verdadera autoridad no se demuestra exigiendo obediencia, sino inspirando confianza. En el reino, la autoridad se gana con carácter y amor, no se impone con control. Liderar desde el corazón significa servir primero, enseñar con el ejemplo y dejar que tu vida sea el argumento más poderoso. El mundo define el liderazgo por títulos, poder y logros visibles. Pero en el reino, el liderazgo se mide por cuánto amas, cuánto sirves y cuánto inviertes en otros. Un líder que imita a Cristo no busca que la gente lo siga por obligación, sino porque ven en él algo que refleja a Jesús. El control aplasta, pero el ejemplo edifica. El dominio exige, pero el servicio transforma. Un líder sabio se reconoce por 3 grandes rasgos. Primero, la humildad. Sabe que no tiene todas las respuestas y que aún necesita aprender, incluso de aquellos a quienes lidera. Segundo, la coherencia. Su vida privada y su mensaje público coinciden. Lo que promete, lo cumple. Lo que enseña, lo vive. Y tercero, la generosidad. En lugar de competir con otros para brillar, busca que todos crezcan y alcancen su máximo potencial. Un verdadero líder no teme quedar en segundo plano si eso significa que otros avancen. Formar un liderazgo así requiere prácticas constantes. El ejemplo es el punto de partida. Si quieres que otros lleguen temprano, sé tú el primero en hacerlo. Si quieres que otros trabajen con excelencia, haz tú las cosas bien, aunque nadie te esté mirando. Si quieres que otros pidan perdón cuando se equivocan, sé el primero en reconocer tus fallas. Otro pilar es la mentoría, invertir tiempo y energía en desarrollar a otros, enseñarles lo que sabes y darles espacio para practicarlo. Y no menos importante, la escucha activa. Un líder que no escucha no conoce las verdaderas necesidades de su gente. Escuchar no es solo oír palabras, es entender el corazón y la intención detrás de ellas. Pero en este camino, las tentaciones siempre acechan. El control es una de las más comunes, el miedo a delegar por temor a que las cosas no salgan exactamente como uno quiere. Este miedo asfixia el crecimiento de otros y desgasta al líder. El ego es otra trampa. La necesidad constante de reconocimiento, de que todo gire alrededor de uno. Y está también el aislamiento, tomar decisiones solo, sin consejo, sin rendir cuentas. Esto no solo es peligroso, sino que rompe la cobertura espiritual que protege a un líder. El antídoto es vivir rendido a Dios, rodearse de comunidad madura y tener personas a las que rendir cuentas, incluso cuando eres tú quien guía a otros. El éxito de un líder en el reino no se mide solo por objetivos cumplidos, sino por personas transformadas. No es solo logramos la meta, sino la gente creció en el proceso. Un líder del reino busca que haya una cultura de honra y verdad, donde las personas puedan dar lo mejor de sí, sin miedo a represalias injustas. El verdadero legado se ve cuando, aunque el líder no esté, la visión y los valores siguen vivos porque fueron plantados en el corazón de la gente. Por eso, cada decisión debe pasar por un filtro. ¿Refleja esto la justicia del reino de Dios?
Esto no es un cliché espiritual, es una brújula que mantiene el liderazgo alineado al propósito eterno. Cuando el reino es la prioridad, Dios añade lo que ningún esfuerzo humano puede conseguir: favor, unidad y fruto que permanece. Hoy puedes dar pasos concretos para liderar desde el corazón. Haz algo práctico y silencioso para servir a tu equipo sin esperar que nadie lo aplauda. Delegar también es un acto de confianza. Entrega una responsabilidad real y acompaña a la persona mientras la desarrolla. Agenda reuniones uno a uno para escuchar a las personas, no solo para darles instrucciones. Y esta semana, ora por cada persona que lideras, mencionando su nombre y pidiendo dirección específica de Dios para cada uno. Número 10. Salud que nace del alma. Ordena tu interior y tu vida florece. Dios nunca pensó en tu bienestar como algo fragmentado. Para Él, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo están profundamente conectados, y por eso desea que vivas en una prosperidad integral. La palabra lo expresa así en Juan 2, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No es una frase bonita, es un principio. Lo que pasa en tu interior tarde o temprano se manifestará en tu exterior. Si tu alma está en paz, tu mente y tu cuerpo lo sentirán. Pero si tu interior está lleno de ansiedad, amargura o culpa, esa tensión acabará desgastando tu salud y robándote fuerzas. La conexión entre tus emociones y tu cuerpo es más real de lo que imaginamos. La ansiedad puede provocar insomnio, acelerar tu pulso y causar dolores musculares. El rencor, aunque parezca emocional, genera estrés físico y fatiga crónica. La culpa consume tu energía y bloquea tu alegría. Pero del otro lado, la paz baja la tensión y regula la respiración. La gratitud activa tu ánimo y fortalece tu sistema inmunológico. El perdón libera la presión emocional y permite que el corazón recupere su ligereza. Por eso, la sabiduría divina insiste tanto en que entregues tus cargas a Dios cada día, antes de que se acumulen y se conviertan en pesos imposibles de cargar. Sanar desde adentro es un trabajo intencional. La oración y la palabra son como una higiene diaria para tu alma. Limpian el polvo del desánimo, desinfectan las heridas del día y fortalecen tu espíritu para lo que viene. Tomar unos minutos para escribir 3 razones de gratitud es como ejercitar un músculo. Al principio cuesta, pero con el tiempo tu mente se entrena para identificar lo bueno incluso en días grises. La confesión y el perdón son procesos de desintoxicación emocional, sacar lo que envenena por dentro para que no se acumule y destruya lo que Dios quiere construir en ti. Dios también nos ha dado ritmos que protegen y renuevan nuestro bienestar integral. El descanso sabático no es un lujo, es una orden amorosa para recordarte que no eres tú quien sostiene el mundo. Dormir de manera ordenada, con horarios consistentes, es fundamental para la salud mental y física. Alimentarte de forma sobria, evitando excesos que debilitan tu energía, es una manera de honrar el cuerpo que el Señor te dio. Y moverte a diario, aunque sea con una caminata, mantiene tu cuerpo activo y tu mente despejada. Nunca subestimes el poder de las pequeñas rutinas constantes sobre las grandes rachas de esfuerzo que duran poco. Pero a veces, nuestro interior nos avisa que estamos en desequilibrio. La irritabilidad constante es una alarma. La apatía espiritual, cuando ya no tienes ganas de orar ni de leer la Biblia, es otra. Pasar horas frente a una pantalla para escapar del estrés es una señal más de que algo necesita un reajuste. La respuesta no siempre es hacer más, sino detenerte, respirar, guardar silencio y volver a lo esencial. Buscar a Dios, descansar en Él y reorganizar tus prioridades. Poner el reino primero en el área de la salud cambia todo. Ya no buscas cuidarte solo por estética o por presión externa, sino para tener un cuerpo y una mente que te permitan cumplir tu propósito y servir mejor.
La pregunta clave se convierte en: ¿este hábito acerca mi corazón a Dios o me aleja? Ahí el cuidado personal deja de ser egoísmo y se convierte en obediencia. Y cuando el reino ocupa el primer lugar, Dios añade fuerzas renovadas, equilibrio y la capacidad de perseverar incluso en medio de retos. Puedes comenzar hoy mismo con pasos sencillos que traerán un cambio real. Dedica 5 minutos a hablar con Dios, entregándole tus cargas una por una, sin prisa, como quien descarga una mochila. Sal a caminar 20 minutos mientras meditas un salmo, dejando que cada versículo se asiente en tu corazón. Escribe 3 motivos de gratitud, aunque sean pequeños, y míralos como semillas que, si las cuidas, crecerán en gozo. Fija una hora para dormir y apaga todas las pantallas al menos 60 minutos antes para darle a tu mente espacio para descansar. Número 11. Más que herencia. Deja fe viva que permanezca. Un verdadero legado no se mide por las cifras de una cuenta bancaria ni por la cantidad de propiedades que puedas dejar. Los números cambian, las riquezas se gastan, las propiedades se venden. Pero hay algo que permanece y atraviesa generaciones. Una fe viva, una vida centrada en Dios y un corazón que late al ritmo de su voluntad. Pablo lo dijo con claridad: nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Y eso significa que la herencia más alta que podemos entregar no es material, sino espiritual. Imagina que un día tus hijos o nietos, al enfrentar su propia tormenta, recuerdan cómo tú, en medio de tus pruebas, permanecías en paz y firmeza confiando en el Señor. Esa imagen, ese ejemplo silencioso, vale más que cualquier herencia material, porque ellos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Puedes dar 1000 consejos, pero si tus actos no los respaldan, las palabras se las llevará el viento. En cambio, cuando ven tu integridad en decisiones difíciles, tu perdón cuando todos esperaban rencor, o tu generosidad incluso en la escasez, entonces tu vida se convierte en un sermón que quedará grabado en su corazón. No son las grandes producciones las que forman un legado sólido, sino los hábitos pequeños y constantes. Orar juntos en casa, agradecer antes de comer, servir a un vecino necesitado. Son prácticas sencillas, pero crean una memoria espiritual que influirá mucho después de que ya no estés. Un altar familiar de apenas unos minutos, leyendo un versículo y orando, puede ser más poderoso que una herencia millonaria, porque en ese momento no solo transmites conocimiento, sino presencia de Dios. Y hay algo especial en compartir testimonios. Cuando les cuentas cómo Dios abrió una puerta imposible, cómo te sostuvo cuando pensabas que no podías más, o cómo te sorprendió con su provisión, no solo transmites historia, sino fe. Ellos no solo escuchan lo que pasó, aprenden a confiar en el mismo Dios que te sostuvo a ti. Nunca subestimes el poder de bendecir con tus palabras. Decir, Dios tiene un plan para ti, eres amado por Él, o el Señor te sostendrá, es como plantar semillas invisibles que crecerán en el momento justo. Tal vez no veas el fruto de inmediato, pero esas palabras pueden convertirse en el recordatorio que los sostenga en un día oscuro. Ahora bien, también hay peligros que pueden debilitar este legado. Postergar conversaciones importantes con la excusa de «luego lo hablamos». Abre espacio para que el mundo llene esos vacíos con mensajes que no vienen de Dios. Vivir una fe rígida, sin compasión, puede enseñar un cristianismo de reglas, pero sin amor. Y priorizar el éxito aparente, títulos, dinero, estatus, por encima de la formación de un carácter piadoso, puede dejar familias con logros visibles, pero sin raíces profundas en el reino. El fruto de un legado sano se reconoce sin dificultad. Son hijos y nietos que buscan a Dios, no por obligación, sino por convicción y amor. Es un ambiente familiar donde se honra a Dios en lo pequeño y lo grande,
donde el servicio no es una excepción, sino parte natural de la vida. Es una generosidad que fluye sin cálculo, porque entienden que todo lo que tenemos viene de Él y es para compartirlo. Por eso, poner el reino primero es vital. Hazte esta pregunta cada día. ¿Qué imagen de Cristo transmiten mis decisiones de hoy? Esa sola pregunta puede cambiar tu manera de vivir, porque te recuerda que no se trata solo de ti, sino de las generaciones que vendrán después. Cuando buscas primero el reino en tu hogar, Dios añade provisión, dirección y paz para sostener ese legado. Hoy mismo puedes comenzar a reforzarlo. Ora con tu familia, aunque sea una oración breve. Comparte una historia en la que viste la mano de Dios. Escribe una bendición personalizada para tus hijos, sobrinos o ahijados y dísela en voz alta. Planea un acto de generosidad intencional esta semana, aunque sea pequeño. Recuerda, lo que siembres hoy con amor y fe, se multiplicará mañana. Y si la semilla es Cristo, el fruto será eterno. Ese es el tipo de herencia que transforma vidas y glorifica a Dios. Número 12. Custodios del huerto, usar sin abusar, cultivar y guardar. Desde el principio, Dios nos mostró algo profundo. La creación no es nuestra propiedad. Nosotros no somos los dueños, somos administradores temporales, encargados de cuidarla con la misma dedicación con la que un jardinero protege el huerto de su Señor. En Génesis 2:15 leemos que Dios puso al hombre en el Edén para labrarlo y guardarlo. No le dijo, haz con esto lo que quieras, sino cuídalo, protégelo, multiplícalo. Y cuando entendemos esta verdad, cambia por completo la manera en que tratamos cada recurso que tenemos a nuestro alcance. Cada gota de agua, cada árbol, cada espacio que habitamos y hasta el aire que respiramos son regalos de Dios, no derechos adquiridos. Mostrar gratitud no se limita a decir gracias en nuestras oraciones, sino que se demuestra administrando con responsabilidad todo lo que Él nos presta. Si desperdiciamos lo que Dios nos confía, no estamos honrando su generosidad. La verdadera sabiduría para cuidar la creación se encuentra en el equilibrio. Dios nos dio la capacidad de innovar, de cultivar, de desarrollar, pero nunca para destruir. Producir no es pecado, pero producir a costa de arrasar lo que sostiene la vida sí lo es. Jesús mismo nos enseñó a pensar en el reino de Dios primero, y eso incluye pensar en las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Las decisiones que tomamos hoy con respecto al cuidado de la creación afectarán a nuestros hijos y nietos. ¿Estamos construyendo un mundo más saludable para ellos o les estamos dejando una carga de problemas que podrían haberse evitado? El cuidado empieza con hábitos sencillos, muchas veces invisibles para otros, pero que hacen una gran diferencia. Cerrar el caño mientras nos cepillamos, no dejar luces encendidas innecesariamente. Aprovechar al máximo los alimentos para que no terminen en la basura, reutilizar envases y ropa, plantar árboles o flores que ayuden a la biodiversidad. Todo eso predica sin palabras. Cada acto de cuidado es una semilla de obediencia a Dios. También debemos entender que el deterioro de la creación no es algo neutral. Golpea más fuerte a los más pobres y vulnerables. Un río contaminado significa que una comunidad entera pierde su fuente de agua. Un suelo erosionado significa menos cosecha para familias que dependen de la agricultura. Y un clima alterado significa más sufrimiento para aquellos que ya viven con lo mínimo. Cuando cuidamos la tierra, en realidad estamos cuidando a nuestro prójimo, incluso a aquellos que aún no han nacido. Vivir con contentamiento es otra clave de la mayordomía. La sociedad nos empuja a querer más y más, pero Jesús nos llama a valorar lo suficiente y a compartir lo que tenemos. Cuando aprendemos a decir, esto es suficiente para mí, dejamos de acumular por ego y empezamos a liberar recursos para bendecir a otros.
Esa mentalidad rompe la codicia y abre paso a la generosidad. Por eso, cada vez que tomemos una decisión, preguntémonos, ¿esto honra al dueño? Si lo que hacemos con nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro entorno refleja el corazón de Dios, estamos administrando fielmente. Y cuando ponemos el reino de Dios primero, Él se encarga de añadir lo que nos falta. Hoy mismo puedes comenzar con pasos sencillos. Arregla esa fuga de agua que llevas semanas ignorando. Dona o repara algo en lugar de tirarlo. Planta un árbol o incluso una maceta en casa como recordatorio visible de tu compromiso con el cuidado. Y haz una oración sincera. Señor, enséñame a guardar lo que es tuyo, a cuidar tu huerto, a ser fiel en lo pequeño y lo grande. Número 13. Vive listo. Lámpara encendida, manos ocupadas en el bien, Jesús dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25. Estas palabras no son una amenaza para infundir temor, sino un llamado amoroso a vivir despiertos, conscientes y con propósito. Velar no es vivir con paranoia, mirando cada nube del cielo y preguntándonos si será el momento. Velar es vivir preparados, con el corazón limpio y las manos ocupadas en el bien, listos para recibir al Señor en cualquier instante. Imagina que tu vida es como una lámpara en la noche. Si la dejas encendida, no solo ilumina tu camino, sino que también guía a quienes caminan cerca de ti. El aceite que la mantiene ardiendo es tu vida interior, tu oración, tu fe, tu obediencia y tu amor por Dios. Si el aceite se acaba, la luz se apaga, y aunque tengas la lámpara en la mano, dejarás de alumbrar. Por eso, Jesús no nos pide que estemos ansiosos esperando señales, sino que mantengamos ese aceite siempre fresco, llenándonos cada día de su presencia. La vigilancia que Él demanda no es pasiva. No consiste en quedarte quieto, observando y esperando, sino en actuar hoy con fidelidad. Es elegir la pureza en lo secreto, amar cuando es más fácil criticar, servir aunque nadie te aplauda. Es poner en práctica lo que sabes sin aplazar tu obediencia para más adelante, porque no hay garantía de un más adelante. En Mateo 6, Jesús nos da la clave. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El orden importa. Si pones primero el reino, todo lo demás se acomoda. La vigilancia verdadera nace de priorizar a Dios sobre cualquier otra cosa. Tus planes, tu trabajo, tus preocupaciones o tus miedos. Cristo también nos enseñó que, mientras esperamos, debemos usar bien lo que Él nos ha confiado. A cada uno le ha dado talentos, dones, habilidades y oportunidades. No son para esconderlos en la tierra por miedo, sino para multiplicarlos. Tus manos no deben estar cruzadas, sino ocupadas en lo bueno, ayudando, creando, enseñando, construyendo, sembrando. La espera no es un tiempo vacío, es un campo donde sembrar fidelidad. Ahora, hay dos errores que debemos evitar. El primero es el miedo paralizante, que te hace pensar, ¿y si Jesús viene y yo no estoy listo? Mejor no hago nada para no fallar. Ese miedo no viene de Dios. La vigilancia del reino se nutre de amor y esperanza, no de temor. El segundo error es la apatía, que susurra, seguro no será pronto, tengo tiempo de sobra. Esa voz adormece el espíritu y roba oportunidades irrepetibles de obedecer hoy. El balance sabio es este: vive como si Cristo viniera hoy mismo, pero planifica como si demorara muchos años. Eso te mantiene con una integridad constante, no solo con impulsos esporádicos. No se trata de dar un sprint espiritual, sino de caminar con paso firme y constante. Y aquí viene la pregunta clave que debes hacerte cada día. Si Jesús viniera hoy, ¿aprobaría lo que estoy haciendo ahora? No es para culparte, sino para enfocarte. Cuando vives con esa perspectiva, tus decisiones cambian. El perdón se vuelve urgente, el servicio se vuelve prioridad
y la búsqueda de su presencia se convierte en tu necesidad diaria. Puedes empezar hoy mismo con pasos concretos. Reconcíliate con alguien con quien tienes una herida abierta. Busca a alguien que necesite ayuda y sé esa respuesta que ha estado esperando. Ordena esa área de tu vida que has estado postergando porque no es el momento. Y sobre todo, ora con sinceridad. Ven, Señor Jesús, halla mi corazón fiel y mi vida encendida para ti. Vivir preparado para el regreso de Cristo no es cargar con una mochila de ansiedad, sino caminar con la paz de saber que, si Él llegara hoy, te encontraría haciendo lo que más le agrada. Y esa es la verdadera vigilancia: lámpara encendida, aceite fresco, manos ocupadas y un corazón completamente rendido a su voluntad.